Muy buenos días, hermanos. Una vez más, qué bendición, qué placer es poder estudiar juntos la palabra de Dios y estar unidos a pesar del frío. Estamos aquí en este campo abierto y hoy quiero que prepares tu corazón, abras tu mente para lo que Dios quiere hablarte a través de qué? De su palabra. Te invito a abrir tu Biblia a Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Y el título que le estoy poniendo a este mensaje es El buen pastor. ¿Cuál es el título? El buen, el buen pastor. No dice el mal pastor, dice el buen pastor. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta mañana, esta enseñanza. Hermanos, te hago la pregunta, ¿alguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez te has sentido débil? ¿Alguna vez te has sentido necesitado de dirección, sin saber si ir a la izquierda o ir a la derecha y estás así y estás cansado de esto? En esta oportunidad el mensaje es del buen pastor. Escuchar la voz de él nos va a ayudar, si estás perdido, a ser encontrado, si estás débil, a ser fortalecido, si estás sin dirección, a encontrar una dirección. El buen pastor nos va a enseñar y de hecho, el buen pastor dice, te va a llamar por su nombre. Hoy quiero que sientas que el Señor te está llamando por tu nombre. A manera de introducción, hermanos, este pasaje va a iniciar con un nuevo capítulo, si es bien cierto el capítulo 10, pero todavía viene conectado con el capítulo 9, porque Jesús todavía va a seguir el diálogo con los líderes judíos. Así que el Señor va a presentar aquí una parábola de un rebaño de ovejas donde los personajes principales es el pastor, el ladrón, el salteador y las ovejas. Pero con estas enseñanzas, Jesús nos va a mostrar que Él es, ¿qué? El buen pastor. Y pregunta para nosotros, ¿por qué necesitamos escuchar la voz en estos tiempos del buen pastor? ¿Por qué necesitamos en estos momentos escuchar la voz del buen pastor? ¿Sabes por qué? Porque en estos momentos estamos viviendo un mundo lleno de confusión. Estamos escuchando muchas voces y son voces falsas. Así que en estos días, hermanos, muchos están compitiendo por nuestra atención. Ideología de género, filosofías, promesas vacías. Y estamos seguramente muchos confundidos. Entonces, pero ¿por qué necesitamos escuchar la voz en estos tiempos del buen pastor? ¿Sabes por qué? Porque su voz nos va a dar paz en medio de las tormentas. Si tú estás pasando por dificultades en estos momentos, necesitamos escuchar la voz de ¿quién? Del buen pastor. Si estás en incertidumbre, en ansiedad, en miedo, hoy necesitamos escuchar la voz del buen pastor para recordarnos que Él está con nosotros y que Él cuida de cada uno de nosotros. La semana pasada mi hermano Luis estaba sentado atrás, me ministró muchísimo su enseñanza. El Señor utilizó su palabra para ministrarme. Y gloria a Dios por esto, porque el Señor también va a seguir utilizando hoy su palabra para ministrar a cada uno de nosotros, el buen pastor. Así que quiero mostrarte dos características de Jesús, mostrándonos que Él es el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y eso es lo que Jesús va a decir. El buen pastor dice, conoce a quién, a sus ovejas. Y no solamente le conoce, sino que los llama por su nombre. Tanta intimidad hay en esto. Segundo es el buen pastor cuida y protege a sus ovejas.
Me encanta esta característica de nuestro Señor Jesucristo, cómo se presenta como el buen pastor que cuida y que protege. Y al final de esta enseñanza, ¿cómo puede aplicar estas verdades a nuestras vidas? Así que vamos a leer los primeros 6 versículos para meternos de lleno a la enseñanza. Oramos y dejar que el Señor nos guíe en su palabra. ¿Estamos listos? Juan capítulo 10, versículo 1 dice así: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Vamos a orar juntos. Amado Padre, venimos ante ti con corazones dispuestos y necesitados de ti. Te damos gracias por el privilegio de oír tu voz, de escuchar tu palabra, que sabemos que es viva, eficaz y más cortante como una espada de doble filo. Así que hoy te pedimos, Señor, que nos hables de una manera poderosa a través de la exposición de Juan capítulo 10. Y te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra mente y abras nuestros corazones para recibir estas verdades que pueden transformar nuestras vidas para siempre. Te entregamos a ti, Señor, esta enseñanza. Y te lo pedimos en tu nombre. Y todos decimos, amén. Amén. Hermanos, quiero preguntarles a ustedes, ¿es o no es un privilegio estudiar juntos la palabra de Dios? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Estamos para ser entretenidos o para ser alimentados por la palabra de Dios? Cierto día un pastor dijo, no, soy pastor, no soy payaso para entretener. Suena chistoso, ¿verdad? Pero sí, soy pastor y he sido llamado para Dios para dar el privilegio de poder enseñar ¿qué? Su palabra. Y tú eres oveja del Señor, incluso yo también como pastor soy ¿qué? ¿Ovejas de quién? Del Señor. Y hoy quiero expresarte algo muy interesante, hablando del pastor y los falsos maestros que vamos a estar viendo nosotros. Cuentan la historia de un pastor que yo escuché hace 5 años, un pastor de Arequipa. ¿Cuántos conocen Arequipa? La ciudad blanca, la ciudad que de todos los peruanos, pero que no es peruano. Ustedes me entienden esto, ¿verdad? Un saludo a mi amigo que está en Arequipa, Pastor Efraín, ¿no? Él está en Arequipa, pues, ¿verdad? Pero cuentan la historia de un pastor que estaba en Arequipa con 1,200 miembros. Que este pastor cada domingo, cada miércoles enseñaba fielmente a la palabra de Dios, fielmente enseñaba. Y este pastor era reconocido porque la iglesia empezó a crecer grandemente por la exposición de la palabra. Y esta iglesia era reconocido por esto. Pero cierto día llegaron 2 personas, se infiltraron dentro de la iglesia y estando dentro de la iglesia comenzaron a decir, ¿sabes qué? Es lindo lo que enseña el pastor, pero necesitamos añadir unas cositas más. Ven a mi reunión que tengo en un lugar y ahí te vamos a enseñar otras cositas más.
Fue una persona, dos, tres, cinco. El resultado que en 6 meses habían más de 200 personas escuchando mensajes de estos hombres hablando de prosperidad, enfocado en el hombre, que tú puedes, y tú puedes, y tú puedes, no necesitas de Dios porque tú eres el Dios. Y el pastor cuando se enteró sintió tristeza y dijo, pero Señor, estoy enseñando la palabra de Dios. ¿Cómo es que personas vienen escondidas y se van? Pero ahí no termina la historia. Llegaron 3 personas después a la iglesia. El mismo día que llegaron, empezaron a decir a los miembros de la iglesia que el pastor no está enseñando conforme a las escrituras. Déjame ustedes enseñarles más profundamente, pero vengan a mi casa a estudiar juntos. Y se llevó 200 miembros más. Y el pastor terminó con esta historia diciendo a su iglesia, hemos visto que muchos han salido de este lugar por escuchar otras voces, pero ustedes se han quedado porque quieren escuchar ¿quién? La voz de Dios. Ahora sí, ustedes son las verdaderas ovejas que se han quedado. ¿Y por qué les cuento esta historia, hermanos? Porque el buen pastor conoce y le conocen. Fíjate el versículo 1 que dice así, de cierto les digo, dice Jesús. Cuando dice de cierto, está diciendo, por favor, presta atención a lo que voy a decir. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para prestar atención a lo que la palabra de Dios quiere decirnos? ¿Estamos listos nosotros? Y quiero que prestes atención a esto, hermano. De cierto les digo, el ladrón, ¿y qué dice? Y el salteador es el que dice, el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Trepa. Hermanos, Jesús va a aprovechar esta oportunidad para mostrar la diferencia entre Él y otras personas. ¿Cómo es Jesús? Jesús llega a la gente, tiene compasión a la gente, se acerca a las personas, pero otras personas tienen una actitud diferente con las ovejas, son frías, son abusivas. Habla de líderes religiosos de aquel tiempo que vivían con Jesús. Así que por medio de esta parábola, el Señor nos va a enseñar lecciones espirituales. ¿Qué vamos a ver nosotros? Parábolas, una parábola. Redil, pastor, ovejas, ladrones, salteadores. Esos son los protagonistas y Jesús va a utilizar una parábola para enseñarnos ¿qué? Verdades espirituales. Y lo primero que tú ves, que quiero que notes tú, son 3 cosas, observaciones. Un redil, ¿qué más? Ladrón y salteador. ¿Qué es un redil? Nosotros vivimos en Cusco y en las montañas, ¿qué vemos nosotros? Hay rediles. Un redil es un corral. Es un corral es un corral donde que van ¿qué? Las ovejas. Y muchas veces estos corrales están hechos de ¿qué? De madera y otros están hechos de ¿qué? De piedras. Lo hacen tipo cuadro o lo hacen en círculos y ahí meten ¿a qué? A las ovejas para que no puedan dispersarse, para que no puedan salir. Eso es un redil. Y un redil podemos ver nosotros que las ovejas van ahí para ser protegidas. Y de hecho, un redil es un hogar de las ovejas, donde que ellos se juntan. ¿Ven estas paredes ustedes? Es un cuadro, ¿verdad? Si yo cierro la puerta, esto viene a ser como un redil. ¿Y ustedes son qué? Las ovejas están protegidos. Hermanos, y eso es un redil, es un hogar de las ovejas. Pero ¿quiénes son los ladrones? Escucha bien, hermano, los ladrones son aquellas que roban, escucha bien, cuidadosamente. Un ladrón para robarte lo planifica. Te está observando a qué hora entras y a qué hora sales, a qué hora duermes y a qué hora te despiertas. El ladrón te está, como dice criollamente, te está pulseando, te está marcando.
Y el ladrón no te va a avisar cuando va a robar. Ya te ha estudiado y cuidadosamente entra y te roba. El ladrón planifica su robo. Ese es un ladrón. El salteador es diferente. Son aquellas que utilizan la violencia para robar. Ellos no planifican. Ellos sacan el cuchillo, sacan la pistola, te agarran y te roban así a la fuerza. ¿Alguna vez te ha pasado esto? A mí me robaron, me había comprado una gorrita que decía Perú. Estaba caminando, disfrutando con esto y vino un salteador. Me tocó y me jaló a la fuerza mi gorra. Yo me volteé y quiso seguirlo y me sacó un cuchillo. Yo dije, hasta acá nomás. Así es el salteador. El salteador no planifica, sino que con violencia te roba. Y Jesús está utilizando esta ilustración. El ladrón y el salteador, los dos buscan entrar al redil. Hermanos, escucha bien, una marca de un ladrón y salteador es como logran entrar al redil de las ovejas. ¿Cómo dice? No entran por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepan, ¿qué dice? Por otra parte. Así entran estas personas. El ladrón y el salteador. ¿A qué se está refiriendo el Señor? El Señor Jesús se está refiriendo a los líderes judíos que no eran parte de rebaños. Ellos trataban de entrar a la fuerza, pero su intención no era ser parte de redil, sino matar y destruir. Eso era el corazón de ellos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos? Los ladrones, hermanos, y los salteadores representan a los líderes que falsos, que buscan entrar a la iglesia con un propósito egoísta. Están esperando la oportunidad para robar y dividir la iglesia. Están en silencio. El ladrón no te va a avisar, está como en silencio. Están escuchando, pero están tramando cómo engañar a las ovejas. Y lo hacen a escondidas. ¡Pum! Dicen una cosita. Están planificando cómo causar problemas en la iglesia. En silencio, el ladrón habla mal del pastor. En silencio, el pastor el ladrón siembra cizaña sobre la iglesia. En silencio meten legalismo. En silencio meten falsas enseñanzas. Y muchas veces no te das cuenta, lo planifican muy bien. Pero el salteador no. El salteador no planifica. El salteador viene, plum, y roba todo lo que es dentro de la oveja. Hermanos, una vez más, el ladrón y el salteador, ellos no entran por la puerta. Ellos revelan su intención de engañar, dividir, robar las ovejas. Hermano, presta atención a esto. El ladrón el ladrón toma lo que no es suyo. El ladrón no busca el bien de las ovejas. El ladrón roba la esperanza. El salteador destruye la fe. Y aquí vamos a ver la contrarrespuesta, que Jesús nos va a dar vida y vida en abundancia. Fíjate el versículo 2. Pero el que entra por la puerta, ¿qué dice? Es el pastor de ovejas. Presta atención a lo que dice, pero el que entra por la puerta, ¿por dónde entran los salteadores? Por atrás. Pero el buen pastor entra por la puerta. Eso es el pastor, ¿de qué dice? De las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor que ha sido probado, llamado y enviado por Dios para cuidar a su rebaño. Y el que entra por la puerta, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y nos dice así, versículo 3, a este el portero, ¿qué dice? Le abre. ¿Quién le abre al pastor? Dice, el portero. ¿Y quién es el portero? El portero es Dios, el dueño de las ovejas. Y el pastor dice que él entra.
Y una vez más, el portero le abre la puerta, hermano, porque le conoce al pastor también. Y el pastor entra, entra. Así que, hermano, pregunta, si tú eres portero y ves a un ladrón o un salteador, ¿dejas o no lo dejas entrar? No lo dejas entrar. Pero si tú lo ves al pastor, ¿sí? ¿Lo dejas entrar o lo cierras? No, lo dejas entrar. Así que el portero sabe y conoce al buen pastor. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas son valorosos para el portero, pero también para el pastor de las ovejas. Fíjate el versículo 3 una vez más. A este el portero le abre y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y él les llama por su nombre. Paremos un momentito ahí. Quiero resaltar la frase, llama a las ovejas por su nombre. ¿Sabes qué significa esto? El que el pastor le llame a las ovejas por su nombre habla de una relación personal, habla de una relación íntima que Jesús tiene con cada uno de nosotros. El pastor, hermano, no llama en términos generales. Presta atención a esto. ¿Cómo es términos generales, pastor? El pastor no llama, por ejemplo, ovejas, voltéense todo. Eso es llamar en términos generales. Pero el pastor no llama en términos ¿qué? Generales, sino llama en términos personal. Y cuando te llama por tu nombre es un término ¿qué? Personal. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué el pastor llama a las ovejas en términos personales? ¿Sabes por qué? Uno, porque el pastor conoce a la oveja. ¿Cómo es que conoce? Porque el pastor, cuando vio a la oveja nacer, el pastor lo agarró, lo abrazó a la oveja y al mismo tiempo le dice, hoy tú te vas a llamar color amarillo o blanco o negro. Y el pastor lo pone su nombre. Y no solamente le pone su nombre, sino también que le cuida y lleva, dice, a pastos para darle de alimentarlo. Así que el pastor también le da de comer, le da de beber y le protege. Y me encanta esto, hermano, cómo es el pastor que es personal. ¿Cómo es que es personal, pastor? ¿Cuántas veces de nosotros nos hemos sentido solos en medio de la multitud? A lo mejor estás aquí. Todos ustedes son ovejas del Señor. Pero eres ovejas, pero estás aquí y sientes que nadie te saluda, nadie te dice hola, pero tú estás como solo, como que nadie me vino a abrazarme, nadie me saludó. Y creo que aquí en la iglesia soy desconocido. Y a lo mejor pasa eso. Pero déjame decirte que en medio de esta multitud, el Señor te conoce personalmente y Él te llama hoy en esta mañana. ¿Cómo? Por tu nombre. ¿Qué significa esto? Que en medio de la multitud, Él quiere estar cerca de ti. ¿Sabías esto, hermano? Y este versículo, hermano, me hace recordar que no estamos solos nosotros. El pastor está, ¿qué dice? Con cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo muy importante también, porque muchas veces nosotros pensamos una vez más, supongamos una vez más que aquí haya 2,000 miembros de esta iglesia y que muchas veces te sientas solo o sales de la iglesia, vas a tu casa y ¿cómo te sientes? Solo nuevamente. Porque nadie me llama también. Nadie me envía un mensaje por celular. Pero ¿sabes qué? Hoy el pastor te dice, ¿sabes qué? Yo conozco tu nombre porque yo te puse. Y en el fondo de tu corazón tú sientes esto.
Y hoy vamos a hablar un poquito más de esto, hermano. Él nos llama, ¿por qué? Por su nombre. Se llama Julio. JM. Él te llama por tu nombre. Juvenal. Él te llama por tu nombre. Mary. Te llama por tu nombre. El buen pastor te llama así. Janet. El buen pastor te llama, ¿cómo? Por tu nombre, porque el buen pastor te conoce, sabe cómo te encuentras en este momento. Y lo que me encanta, dice, y las ovejas oyen su voz. Y Él los llama por su nombre y les saca, dice. Me encanta esto, que las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz del pastor. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Versículo 4. Dice, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, ¿qué dice? Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen, ¿qué? Su voz. Conocen su voz. Me encanta Jesucristo. Amo a Jesucristo, hermano. Él no va atrás, sino va adelante de ellos. Jesús no solamente les va a guiar, sino que Jesús les va a mostrar el camino y cuando va adelante, Él va protegiendo de todos los peligros y las ovejas van detrás, ¿qué dice? De Él. Y dice que las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen las ovejas al buen pastor? ¿Ustedes saben por qué? Porque las ovejas tienen confianza. Confían. Cuando el pastor dice, vamos por esta línea, las ovejas dicen, me. O sea, vamos, estoy traduciendo este lenguaje. Porque tienen confianza y obedecen. El pastor dice, vamos por esta línea y las ovejas están siguiendo, pero hay otras ovejas que necesitan ¿qué? Escuchan la voz del pastor, pero necesitan ¿qué? Obedecer, seguir. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Y eso solamente nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios cuando sabemos reconocer su voz. Porque aquí dice, porque conocen su voz. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Hermanos, escucha bien. Las ovejas no reconocen al pastor por obligación, sino por relación y confianza. ¿Sabías esto? Por relación y qué? Y confianza. Van a seguir a su pastor. Porque conocen qué? Su voz. Déjame ilustrarte de esta manera. Madres, ustedes me van a ayudar en esto. ¿Un bebé reconoce la voz de su madre? Voy a parar un momentito. ¿Un bebé reconoce la voz de su madre? Sí, ¿por qué? Porque su madre pasó ¿qué? Mucho tiempo. ¿Con quién? Con su bebé. Ha pasado mucho tiempo con ella, desde el nacimiento. Entonces, el bebé, cuando escucha la voz de su mamá, créame, si el bebé está en las manos de otra persona y la mamá entra por la puerta y el bebé escucha la voz, es como una antena, el bebé al toque se voltea y busca ¿qué? La voz de quién? De su mamá. Hermanos, de la misma manera, si nosotros pasamos tiempo con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de la reflexión de su palabra, vamos a poder escuchar la voz de ¿quién? Del pastor. Vamos a poder escuchar, así como el bebé escucha la voz de su mamá, nosotros como oveja vamos a poder escuchar la voz de ¿quién? Del pastor. Vamos a poder escucharlo, vamos a poder obedecerlo. Hermanos, la importancia de poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué tan importante es esto, hermano? Hermano, cuando escuchamos la voz del pastor, no solamente oímos las palabras, sino que recibimos dirección, protección y consuelo para nuestras almas hambrientas. Iglesia, escucha esto. No basta con escuchar la voz del pastor si no estamos dispuestos a seguirlo.
Porque muchos van a escuchar, pero no van a seguirlo. Y hoy el mensaje es esto, hermano. ¿Qué voz estás escuchando ahora? El mundo está lleno de voces que desvían nuestra atención del buen pastor. ¿Sabías esto, hermano? Hay muchas voces. En este momento estoy seguro que hay muchas voces que tú estás escuchando que no estás escuchando la voz del pastor. ¿Qué voz estás escuchando ahora? La voz de la cultura. La voz de la cultura es una voz externa. Es una voz externa, hermano. ¿Y sabes qué? La voz de la cultura es muy ruidosa, grita muy fuerte. ¿Y cuál es la voz externa de la cultura? Habla de éxitos materiales. ¿Tú necesitas ser qué? Rico. ¿Necesitas tener qué? Un carro. Necesitas ser profesional para que tú seas perfecto en este mundo. Necesitas, pero todo enfocado en qué? En el yo. Y tú puedes ver en las redes sociales esto. 5 pasos para el éxito. 5 pasos para ser rico. ¿Y sabes qué? Y tú tomas nota, hermano. Son voces que estamos escuchando. 7 puntos para encontrar placer en este mundo. Coma bien, hace esto, va al gimnasio, todo eso. Y estamos escuchando la voz de la cultura. ¿Sabes qué otra voz estamos escuchando? La voz del enemigo, Satanás. Que él vino para tentar, él vino para engañar. La voz de Satanás te está diciendo, ¿sabes qué? No obedezcas los planes de Dios, que Satanás tiene un plan mejor para ti. Dios te dice en tu palabra, camina por esta línea. Y Satanás, ¿qué te dice? No vayas por esta línea. Te ofrezco el mejor camino. Y estamos escuchando nosotros esas voces. ¿Y sabes qué voces también estamos escuchando? La voz de nuestra carne. La voz de nuestra carne. La voz cultural es una voz externa. Y la voz de nuestra carne es una voz ¿qué? Interna. Nuestros propios deseos. Hermanos, y esto es el más fuerte. La voz de ¿qué dice? De nuestra carne. Esto es lo más fuerte porque vives 24/7 con tu carne. Y estamos escuchando, ¿sabes qué? Tu carne, ¿qué te pide? Placeres, juegos, drogas, alcohol, diversión. Y tú te lo mereces. Y tu carne te pide, ¿y qué? Y estás escuchando esta voz en ti. Otras voces que podemos ver nosotros son los medios de comunicación y las redes sociales. Hermanos, esas voces, ideas, valores, direcciones, estilo de vida. Hermanos, las redes sociales están bombardeándose o bombardeándonos de esto. Puedes ver en TikTok, cuando haces los reels, ¡ping! Quiero ser mejor persona y los reels te bombardean ahí. Y tú llegas a la iglesia, ni quieres escuchar la palabra de Dios porque tú ya tienes los 5 puntos de cómo ser la mejor persona. ¿Verdad? Las redes sociales están haciendo esto también, hermano. La autojustificación. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando caes en pecado te autojustificas y dices, bueno, yo cometí este pecado de mentira, pero el otro hermano cayó en fornicación. Entonces, mi pecado no es nada, es chiquitito, gracias, Julio. No autojustificamos. Uy, el hermano cayó en adulterio, pero yo mentí. Mi pecado es, y como que no lo tomas valor. Hermanos, nosotros minimizamos nuestros pecados para justificar nuestros comportamientos. Y estamos escuchando estas voces. Y yo te digo, estas son las voces culturales, enemigos, carnales, redes sociales, autojustificación. Pero escucha hoy en esta mañana, solo las ovejas que realmente conocen al pastor pueden discernir y escuchar su voz en medio del ruido. En medio de todo esto, hermano, tú no necesitas escuchar esas voces. Tú necesitas escuchar ¿qué? La voz del buen pastor. No de la cultura. No internamente de tu carne. No de las redes sociales. Sino que
La voz del buen pastor. ¿Qué voz estás escuchando hoy en esta mañana? Querido hermano, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, a través de la radio o aquí en la iglesia, ¿qué voz estás escuchando? Mi deseo y mi oración es que escuches la voz del buen pastor, porque Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a llevar por buenos pastos. Pero la cultura no, la cultura te va a destruir, te va a matar. Y eso es lo que vamos a ver en un rato más. La importancia de escuchar la voz de Jesús, hermano. Y la manera de poder escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes cómo es? A través de la oración, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos está hablando constantemente, hermano. Y hoy te digo, hermano, si no estamos en sintonía con la oración, con la palabra, con el Espíritu Santo, seremos vulnerables a seguir y escuchar otras voces. Versículo 5, hermanos. Pero a un extraño, dice, no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de la gente extraña. Hermano, en este versículo podemos ver que las ovejas que conocen la voz de Dios no están escuchando estas voces, ¿qué? Extrañas. Las verdaderas ovejas del Señor van a escuchar su voz. Versículo 6. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Presta atención, versículo 6. Jesús les dijo que esta alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una ilustración, es una historia para mostrar verdades que espirituales, pero ellos no entendieron. Hermanos, aquí se observa que a pesar de la claridad de la enseñanza, a pesar de una buena ilustración, la gente no. Hermanos, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar en una enseñanza de Jesús? Yo estuviera en zona VIP. Si tú estás adelante, yo te votaría para quitar tu asiento. Tan egoísta soy. Vaya atrás, te dijera, yo soy el pastor. No, es una broma. Te votaría de ese lugar y me pusiera al frente para escuchar al buen maestro. Uno de los más grandes pastores, ¿quién fue? Jesucristo. Sus enseñanzas impresionantes, sus ilustraciones, ni hablar, pues hermanos, el mejor ilustrador. Hace poco estaba leyendo un libro de cómo dar buenas ilustraciones y era un libro de 500 tomos. De 500 páginas. Jesús no necesita 500 páginas. Él es el men. Él es el hombre de las ilustraciones. Y utiliza estas ilustraciones. Pero ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de las personas que están escuchando? No lo entendieron. Así que si estás en esta mañana escuchando mi prédica y no me entiendes, yo tengo paz. Porque al Señor Jesucristo también no lo entendieron. ¿Qué significa con esto, hermano? Que muchas veces necesitamos tener paciencia también con las personas que nos escuchan. Con las personas que nos escuchan, ¿verdad? Tener paciencia. Si tú estás haciendo un devocional con alguien, necesitas tener ¿qué? Paciencia con cuando esta persona no logra entenderlo. Si tú eres un líder, un pastor que está enseñando, necesitamos tener ¿qué? Paciencia, porque todos no van a entender las verdades ¿qué? Espirituales. Y me encanta esto, hermano. Y hoy quiero animarte, pastor. Si alguna vez te has sentido desanimado porque nadie te entiende, acuérdate que a Jesús también no lo entendían. A pesar de ser uno de los cracks, uno de los más grandes, no lograron entenderlo. Pero continuamos, hermanos, en estos 10 minutos que me queda. El buen pastor cuida y protege a sus ovejas. Versículo 7. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ¿qué? Ladrones y salteadores. Una vez más, ladrones y, hermanos, si estás atento a la enseñanza, ¿qué es un ladrón? Vamos. Examen hoy día. Un ladrón es el que planifica. Gracias. El que estudia para robarte. ¿Y el salteador?
No, no, espérate. Aquí he escuchado salteador era lo que era antes, dice. ¿Quién dijo eso? Por esta fila escuché, era lo que era antes. Qué bueno que hayas dicho que eras antes, pero ahora no, ¿verdad? El que robaba sí, sin avisar. Pero aquí podemos ver nosotros, una vez más Jesús les dijo, me encanta Jesús que vuelve a repetir, porque no lograron entender la paciencia de Jesús. De cierto les digo, yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Las puertas de las ovejas. Y todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Hermano, parémonos un momentito. Jesús se está refiriendo aquí en esos salteadores y ladrones, a estos líderes espirituales que habían venido antes de él. Ellos son ladrones y salteadores, porque ellos han venido a robar, a engañar y a explotar a las ovejas y quitar la lana, por no decir la plata de la oveja, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Pero vamos en el versículo 8 para no salir el contexto. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí son salteadores, ladrones y salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Por eso te digo, hermano, hemos dado una lista de voces de salteadores, de ladrones. Si tú estás escuchando esa voz, entonces no estás escuchando la voz del buen pastor. Versículo 9 dice, yo soy ¿qué? La puerta, el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Paremos un momentito ahí. Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Habla de una puerta de salvación que está abierta. La invitación es para todos, no importa tu pasado. Jesús dice, yo soy la puerta, el que entra, dice, será salvo. Esto es la puerta. Es una ilustración. La cámara está acá, no quiero salirme. Digamos que esto es la puerta. ¿Estás fuera de la puerta o estás qué? Dentro de la puerta. Pero es tu decisión entrar, ¿qué dice? En la puerta. Acá el Señor dice, soy la puerta, el que por mí entra. Pero es muy importante, el que por mí entra. No puedes entrar por ti solo. Necesitas poner tu mirada, dice, en Él. Y si pones tu mirada en Él, serás ¿qué? Salvo. Hermanos, solamente podemos tener acceso a la salvación a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo podemos tener vida eterna, es decir, vida nueva. Si tú hoy en esta mañana no has entregado tu vida a Cristo, tú todavía estás fuera de la puerta, no estás dentro. Todavía no eres oveja, pastor, me duele, pero es la verdad. Todavía no eres oveja, Señor, porque no has entrado dentro, no has nacido de nuevo. Una vez más, no basta con estar cerca de la puerta, necesitamos entrar por ella. La salvación está en cruzar esta puerta. Y Jesús dice, y entrará y saldrá y hallarán pastos. Hermanos, no solo serás salvo, sino que hallarás ¿qué? Pastos, una oveja. ¿Qué significa el pasto para ello? Alimento, alimentación, ¿verdad? Y para nosotros espiritualmente, ¿qué significa? Esto es ¿qué? Pastos verdes. Esto es alimentación para nosotros, porque aquí vamos a encontrar, ¿sabes qué? La gracia de Dios. Aquí vamos a encontrar la misericordia de Dios. Aquí vas a encontrar, ¿sabe qué? Consuelo en tu debilidad. Aquí vamos a encontrar nosotros alimento. Y versículo 10 para ir cerrando. El ladrón, ¿qué dice? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiero ir cerrando y quiero que prestes atención a esto. El ladrón, ¿qué dice? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice,
yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Sabes qué significa esto, hermano? ¿Sabes qué significa este versículo? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Estos versículos describen la destrucción, o mejor dicho, describe la acción destructiva de aquellos que no tienen buenas intenciones para con las ovejas. Estos ladrones son falsos maestros, falsos líderes, manipuladores, enemigos. Y de hecho, detrás está Satanás, que van a buscar apartar de la iglesia, de la verdad, a las personas. Y quiero describirte los 3 puntos: hurtar, matar y destruir. ¿Qué significa esto? La palabra hurtar en el lenguaje original está hablando de robarte en secreto. No te avisa. Una vez más, el ladrón, ¿qué dice? No te va a avisar. Y sutilmente el ladrón, estás aquí y de seguro que el ladrón te ha robado tu paz y estás aquí sentado sin paz. Te ha robado tu seguridad porque estás aquí de miedo. Este ladrón te ha robado tu paz, te ha robado tu esperanza, hasta te ha robado tu identidad. Y estás aquí, hermano. Hermano, ¿alguna vez te has sentido que tanto tiempo que has estado en el mundo y te sientas en este momento sin paz, sin gozo, vacío? Y tú dices, no sé qué me pasa. Y yo te voy a decir qué es lo que te pasa. El ladrón te robó. Y no te diste cuenta. Y estás como vacío, necesitado. Pero el ladrón te robó y ahí está. Para eso vino este ladrón. ¿Y sabes qué? Y de seguro que cumplió en robarte. La segunda observación, el ladrón vino a matar. ¿A matar qué? A matarte espiritualmente. El ladrón no solamente quiere robarte, destruirte internamente. El ladrón quiere apartarte de tu relación con Dios. ¿Cuántas personas hemos visto? Y tú lo sabes, hermano, y a lo mejor eres tú. Has estado 1 año, 2 años en la iglesia y luego de la noche a la mañana, no vienes un domingo, 2 domingos, 1 año, 2 años y el ladrón te robó tu relación espiritual con Dios. Y te das cuenta que no tienes nada, no tienes nada, hermano. Y ahí está. Muchas personas están vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. No hay nada, no hay naca la pirinaca. No sé cómo dicen en quechua. Pero no hay nada, ¿me entiendes, verdad? Y a lo mejor estás sentado aquí, hermano, en esta condición. Te ha robado tu paz, te ha robado tu gozo y ahora te ha apartado espiritualmente de tu relación con Dios y no tienes nada. Ya te mató espiritualmente. Y por último, el ladrón vino para destruir. Habla de una destrucción total. El enemigo no solamente está interesado en robarte, en matarte, pero en destruir y destruirte totalmente. Y a lo mejor estás aquí escuchándome y sentado aquí sin esperanza, muerto, sin poder salir. Pero aquí estás, hermano. Así que la misión del ladrón es el robo, la destrucción y la muerte. El ladrón está dispuesto para engañarte, para darte falsas promesas, para matar tu gozo, para destruir tu propósito que Dios tiene para ti. Pero el ladrón no tiene poder sobre las personas que escuchan la voz del pastor. Jesucristo dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Coma. ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan ¿en qué? En abundancia. Me encanta esta palabra.
Yo he venido para que darles vida. Aquí es un contraste. Y no solamente habla de una vida física, habla de una vida espiritual, una nueva vida, una vida eterna con Dios. Habla de una reconciliación entre su creación y su creador. Nueva vida, hermano. Una vida abundante, una vida eterna. Una vida que comienza en el momento que tú entregas tu vida a Cristo. Y a lo mejor estás aquí, hermano, destruido, sin gozo, sin esperanza. Pero Jesús ponía una coma y diciéndote, sí hay esperanza, en mí hay vida. Y yo hoy quiero ofrecerte esta vida que solamente es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin vida, sin Cristo no hay vida, solo hay existencia. A lo mejor estás aquí y estás existiendo, pero no tienes vida, porque en Cristo solamente puedes tener vida. Y dice el Señor, y para que lo tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Qué significa tener abundancia? No está hablando, uy, el Señor te ha dado vida para lo que tengas abundancia. No está hablando de cosas materiales. Si tienes una casa, el Señor te va a dar 3 casas. ¿Así dice? Si tienes $10,000, el Señor te va a dar 30,000. Porque ahora es abundante. No está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. Jesús te dice, mi presencia mío es más que suficiente para ti. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? 3 aplicaciones prácticas para cerrar este momento, hermano. Número 1. Debemos aprender a escuchar la voz en medio del ruido. Debemos aprender a escuchar la voz. ¿Qué dice? En medio del ruido. La voz de mamá, una vez más. Una madre. Imagínate que tú eres madre en este momento. Y ustedes van a entender esto. Tu hijo está en el parque. Y si tú gritas a tu hijo, Carlos, Marcos, Marta, Juana, y tu hijo está alrededor de 100 niños, pregunta, ¿tu hijo va a poder escuchar tu voz en medio de la bulla? Hay muchas bullas ahí. ¿Va a poder escuchar tu hijo tu voz en medio de la bulla? Sí. Porque el hijo conoce la voz de ¿quién? De su madre. Así debemos nosotros entrenar nuestros oídos para reconocer la voz de Jesús. Hermanos, te pregunto, ¿estás en sintonía con la palabra de Dios? ¿Estás en sintonía con la oración? ¿Estás en sintonía con el Espíritu Santo? Quiero invitar a los músicos rápidamente porque vamos a tener Santa Cena en estos momentos. Hermanos, cuando el Señor te dice, vamos por esta línea, ¿estás escuchando su voz? ¿Cuántos de nosotros estamos 15, 20, 30 años en la iglesia y hemos escuchado nuestra propia voz y no la voz del Señor? Arrepiéntate, hermano. Necesitamos escuchar la voz del Señor, estar en sintonía con su voz y no estar confundido con las voces del mundo. Aprender a escuchar la voz una vez más. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en qué? En su palabra. Y hermanos, número 2, segunda aplicación. Rechaza la influencia del ladrón porque te robará hasta el tiempo. Déjame parar un momentito. Dice así, rechaza la influencia del ladrón porque te robará, ¿cuál? Hasta el tiempo. ¿Y por qué he agarrado esta aplicación? Déjame explicarte. El ladrón del tiempo. Cierto día una jovencita se propuso leer la Biblia y orar todas las mañanas. Pero su celular lo ha distraído. En el celular recibía los mensajes de texto. En su celular
sonaba cuando alguien le ponía like en el Facebook. En su celular salían las noticias importantes. En su celular llegaban los mensajes de WhatsApp. Y justo cuando quería leer la palabra de Dios, ¡ping!, sonaba el celular. ¡Ping!, alguien te llamaba. ¿Y qué hacía esta persona? En vez de concentrarse en leer la palabra de Dios y orar, respondía y llamaba. Y así lo que había propuesto estudiar en un año la palabra de Dios se desvió porque su celular fue una distracción para ella. Hermanos, Satanás está buscando en este momento cómo robar tu tiempo con Dios para matarte, para destruirte y para que no tengas una devoción o una relación con Él. Si te ha pasado esto, hoy es un nuevo año, ¿verdad? El año pasado te ganó, por eso estás alejado, pero que este año no sea así. Y por último, hermanos, en tu debilidad, el pastor te llama por tu nombre y te cuida. Un día, una oveja se lastimó una pata y no podía caminar. El pastor de oveja con toda la manada sentía que le faltaba una oveja. El pastor estaba ahí metiendo a las ovejas y había metido a todos. Y el pastor, como es un buen pastor, empieza a ver a todos y dice, me falta una oveja. Y comienza a revisar y dice, me falta la oveja de color blanco con la manchita marrón y no la encuentro. Y el pastor, desesperado, dijo, lo deja a la manada y va a buscar a la oveja. Camina 2 horas buscándolo. Y estaban en temporada de lluvia y tormenta. Y le encuentra a la oveja mojada, con la patita rota y sucia. El pastor al verlo se alegró, corrió. ¿Y qué hizo? Le agarró, la levantó y sintió que la oveja estaba temblando de frío porque estaba mojado y lo abrazó. Caminó 2 horas y le llevó al redil. Y ahí lo abrazó y lo calentó y lo sanó su patita. Hermanos, Jesús no nos ve a nosotros como un número en multitud. Nos llama a cada uno por nuestro nombre, porque Él nos ama, porque Él te ve y porque Él necesita estar contigo. El buen pastor no nos abandona cuando estamos heridos. Él nos va a levantar, Él nos va a sanar, Él nos va a mostrar su amor y su cuidado. ¿Qué necesitas hoy en esta mañana del pastor? ¿Necesitas cuidado? Él te va a dar. ¿Necesitas protección? Él te va a dar. ¿O necesitas ser limpiado de tu pecado? Hermano, no importa cuán perdido estamos. El pastor siempre nos va a llamar por nuestro nombre para volver a su redil. Y a lo mejor, y quiero terminar con esto, hermano, estás con la patita rota, no puedes avanzar por estar rota por tu pecado. Dime una cosa, el pastor te va a abandonar y a lo mejor estás sentado aquí, herido. Y hoy el pastor te dijo, yo sé que estás herido, pero por eso te he traído a redil, para sanarte y para cuidarte. ¿Cómo te encuentras hoy en esta mañana, hermano? ¿Cómo te encuentras hoy en esta mañana? El pastor está listo para cuidarte, para protegerte y limpiarte de tu pecado. El ladrón no vino sino para matar, para hurtar, matar y destruir. ¿Y Jesús qué dijo? Yo he venido para que tengan
vida y para que lo tengan, ¿qué? En abundancia. Y hoy, hermano, el Señor te quiere ofrecer esta vida y una vida en abundancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Te han herido? ¿Te ha herido la multitud? ¿Te han herido las personas? ¿Estás vacío? Ven a tu pastor. Clama a tu pastor como oveja. ¡Me! Ayúdame. Ahí está. Ayúdame. Tu pastor te va a escuchar. Y de hecho, ya te escuchó. Pero tú necesitas venir a Él en arrepentimiento. Amén. Ahí nomás inclina tu rostro, hermano. Pongamos de pie todos juntos. Amado Padre, hoy reconocemos que tú eres el buen pastor y tú eres el único que nos guía con amor, con la verdad y con mucho cuidado. Te pedimos hoy en esta mañana que silencies la voz de este mundo que nos está atormentando y que queremos escuchar tu voz. Quítanos el temor, quítanos el miedo. Quítanos, Señor, el qué dirán de nosotros, porque me importa el qué dirás tú. Señor, ayúdanos a vivir en la seguridad de tu presencia, porque somos ovejas de tu prado, conocidos por ti, y queremos una vez más escuchar tu voz. Señor Jesús, tú eres nuestro gran pastor. Y tú no me abandonaste, me rescataste. Perdóname, Jesús, por escuchar otras voces y no escuchar tu voz. Pero hoy decido seguirte para escuchar tu voz. Señor Jesús, mi pata está rota. Límpiame. Límpiame. Porque no puedo avanzar, Señor Jesús. Y hoy me llamas por mi nombre. Y me has encontrado. Límpiame, lávame, cuídame, aliméntame. Que hoy decido seguirte para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.